Hablaremos hoy de un pirata, el pirata Frédéric Masson. Masson sería porque era francés. No muy conocido, desconocido por el cinematógrafo principalmente, y en consecuencia por casi todos nosotros, ¿no? Pero vale la pena contar esta historia. Nació en Provenza, en la Provenza francesa, a principios del siglo XVIII. Procedía de una familia acomodada, es decir, próspera, sería mejor, ¿no? Había sido educado en las buenas maneras, en el conocimiento de las matemáticas, las humanidades, etc. Sus padres querían que siguiera una carrera de armas y procuraron su ingreso en los mosqueteros, aquella compañía que había creado Luis XIII, de la que ha dado cabal cuenta nuestro amigo Dumas en Los Tres Mosqueteros. Con ese propósito fue enviado a la Academia Militar de Anjou, pero a este muchacho Frédéric el lugar no le gustó, las cosas que allí se estudiaban tampoco. A él solo le apasionaban las narraciones que hablaban de nuevos horizontes, de tierras lejanas y exóticas. Además, Masson tenía un pariente que era marinero y era capitán de la fragata Victoire, ¿no? Que acaso podía hacer realidad sus deseos de viajar. El pariente se llamaba Fourban. Bueno, consiguió el permiso de su papá y Masson dejó la academia. El viejo le dijo, sí, hace lo que quiera. Y pasó a formar parte, Frédéric Masson, de la tripulación de la fragata Victoria, que estaba en ese momento en el puerto de Marsella. Allí aprendió todos los menesteres de la navegación y recorrió toda la ruta del Mediterráneo. Cuando digo allí, digo a bordo de la fragata Victoria. Un día hicieron una escala en Nápoles, hubo que hacer una reparación y el barco tuvo que quedarse un tiempito allí, de manera que nuestro amigo aprovechó para viajar a Roma y conocer esa ciudad. Se encontró con una Roma muy particular. El Papa era Clemente XI, parece que había mucho libertinaje en Roma y aún en la corte papal. Dicen los historiadores, la resaca del siglo estaba presente en el frenesí vital, en la ostentación de unos vicios que se exaltaban como grandes virtudes. En los clérigos era notoria la falta de recato al revelar sus amoríos. Fíjese, ¿no? Pero era peor todavía que eso. No era solo que unos clérigos tenían amoríos. Había, por ejemplo, señores que se hacían acompañar por falsos ciegos o fingidos paralíticos y ante el pueblo reunidos y en la plaza simulaban milagros. Por ejemplo, le devolvían la salud a los inválidos, es decir, devolvían saludes que nunca se habían perdido. La vista a ciegos que veían perfectamente. Y después le vendían a los incautos ungüentos mágicos, elixires de la juventud, polvos de perlimpimpín, etcétera, etcétera. O si no, vendían reliquias, la reliquia de San José de Capistrano, que vos la tocabas con la mano y te curabas de aquello que tuvieres. Y eso es lo que se encontró Masson en Roma. Para colmo se comentaba mucho, algo que acababa de ocurrir. El cura Nicolao de Plegatti se había casado con dos mujeres y después estas dos mujeres lo acompañaban en sus correrías que involucraban delitos, raptos, en fin. Después de unos días trabó amistad con un tipo medio raro, un fraile dominico que se llamaba Giovanni Caraccioli. Se hicieron amigos y no había milonga ni casorio donde no se entreverara, ¿no? Caraccioli era conocido en todas partes, lo juraban en todos los boliches. Y se convirtió en amigo inseparable de Masson, y gracias a él, a Masson no le quedó una cortesana por frecuentar, por decirlo elegantemente. Qué aburriento, ¿eh? Y Masson le propuso al fraile colgar los hábitos y marchar con él a Nápoles, donde esperaba el barco, la Victoria, ¿no? Caraccioli aceptó. Se fueron a Nápoles y el ex fraile empezó a llenarle la cabeza a Masson con un discurso en el que se extendía sobre las injusticias del mundo, las desigualdades de los seres, la esterilidad de la religión incapaz de aplicar justicia. Eran ideas muy del siglo de las luces, mucho Voltaire, mucho Rousseau. Los cito juntos y Voltaire se estará dando vuelta en su tumba porque odiaba a Rousseau. Bueno,
Mucho vino de Salerno también, porque el ex siervo de Dios era muy aficionado al pensamiento, pero también a las mujeres y al escabio. Llegaron a Nápoles, embarcaron y empezaron a navegar. Iban a Alejandría, iban a Trípoli, a Marsella, y sin quererlo, sin darse cuenta, cada vez que estaban a la deriva, bueno, pirateaban un rato para despuntar el vicio. Furban, el capitán de la nave, y el tío, ¿no?, pariente de Frederick, un día dejó la nave, se retiró y se la cedió a Misson. Y Misson quedó dueño del barco. Y entonces se le ocurrió ir al Canal de la Mancha para hostigar a los ingleses. Gente con un cierto espíritu de justicia, una especie bueno, qué sé yo. Se encontraron con los ingleses, encontraron una corbeta llamada Mayflower, como aquella famosa que llegó a América. Bueno, la hundieron. Misson se puso muy contento, se llenó de entusiasmo patriótico, era francés, ¿no? Y cruzó el océano para ir a la Martinica, con el propósito de hundir todo barco inglés que encontrara por ahí. Bueno, todo el Atlántico por delante, imagínense, las charlas entre Misson y Caraccioli eran muy extensas. Sí, qué apuro te entiendo. Y se les ocurrió inventar, diseñar una utopía, una sociedad perfecta. Y el entusiasmo fue creciendo, se convirtieron en utopistas profesionales. Defendieron sus ideas entre la tripulación, cada tanto interrumpían la conversación para hundir algún barquito inglés. Bueno, un día Misson los reunió a todos en cubierta y en un solemne acto decidió quemar la bandera pirata que tenían y la cambió por una bandera blanca que llevaba escrita la palabra libertad. La república pirático-idealista que soñaban, una de las tantas que se soñaron, tenía ya su casa, que era una casa a flote. Y bajo la capitanía de Misson prosiguieron por las Antillas, dedicados al robo, pero con el mayor respeto por las vidas humanas. No mataban, solo afanaban, ¿no? Bueno. Mucha navegación, Centroamérica, Cartagena de Indias. Un día se cansaron y se fueron para el África. Llegaron a la costa, parecía ser la de Guinea, se toparon con un velero irlandés y lo abordaron. Y resultó ser que aquel velero llevaba, yo creo que era holandés, no puede ser irlandés, que se llamaba Neustadt, llevaba un cargamento de esclavos negros con destino a Curazao. Y los hombres de Misson liberaron a los esclavos, les prometieron desembarcarlos en la tierra en la que habían sido raptados. Entonces llegaron a Angola y Misson pudo cumplir con lo prometido. Pero los esclavos liberados no querían bajarse en Angola, querían seguir con los blancos, con esos blancos humanitarios que habían conocido, porque no querían caer en manos de otros blancos o de alguna tribu rival que los esclavizara nuevamente. Así que querían quedarse, pero a pesar de las súplicas, Misson desembarcó a los africanos, de quienes, como es obvio, nada más se supo. Decidieron navegar al punto más austral del continente africano, al Cabo de Buena Esperanza. Querían pasar al Océano Índico y allí, en alguna isla perdida, fundar aquel país de la igualdad con el que soñaba. Eligieron una isla, no debe estar bien escrito aquí, yo me sospecho, una isla cercana a Madagascar, al sur de Madagascar. Madagascar, aquella isla que está separada del África en el Océano Índico, a la derecha del África, en el sur del África, por un canal que es el canal de Mozambique. Bueno, ahí estaba esa isla, la que llamaremos Johanna. Allí desembarcaron, los recibieron los lugareños en forma cordial, una cabaña, caza, pesca, árboles frutales. Era el lugar ideal para poner las bases de la utopía. La amistad con los nativos era completa. Incluso Misson, poco tiempo después de llegar, se casó con una joven hermana de la reina de la isla, ¿no? Caraccioli los bendijo, aunque ya no era fraile, ni cura, ni nada, pero ¿qué importaba? En aquella república estaba desregulado el sacerdocio. Después el ex fraile se unió con otra indígena, también emparentada con la casa real de aquel lugar. Todo iba a fenómeno, pero vio cómo son las cosas, ¿no? Aparecieron los habitantes de una isla vecina, la isla de Mojila, que odiaban a los de esta isla, la invadieron y Misson y sus hombres tuvieron que volver a las armas.
Después Caraccioli quiso hacer las paces y le mandó a los de Mojila, a todos los que habían tomado prisioneros, y un mensaje de paz para el rey, pero el rey de Mojila, que estaba envenenado por la derrota, mató al mensajero. Entonces la gente de la isla de Johanna le pidió a los blancos un buen escarmiento. Misón decidió atacar Mojila con su barco, sembró la muerte por todas partes, hizo desastres. El rey de Mojila pidió una tregua, invitó a Misón y a sus hombres a un banquete para acordar la paz, pero aquel banquete fue como el banquete de Teodorico y Odoacro, esto era, ¿no? Aquel banquete en que los esbirros no me puedo acordar quiénes fueron los traidores, pero fue un banquete de paz. Resolvieron sentarse intercaladamente, un soldado de Teodorico, otro de Odoacro, ya me olvidé incluso las tribus a las que pertenecían, y en un punto todos los soldados de Teodorico le clavaron un puñal al que tenían a la derecha, los mataron a todos. Y acá pasó algo parecido, ¿no? El banquete al que los había invitado el rey de Mojila era una trampa, empezaron a matar a todos, se pasó la lucha cuerpo a cuerpo, a Caraccioli lo hirieron en una gamba, finalmente hubo que huir dejando una veintena de muertos sobre las playas. Misón, de vuelta a su isla, reunió un consejo y se decidió a abandonar aquel lugar. No servía para su república de paz. Se embarcaron todos, inclusive las nuevas esposas, y se fueron a Madagascar. Allí descubrieron unas playas llanas y bautizaron el país como Libertalia y abolieron todo rastro de nacionalismo, borraron todo origen francés, inglés o portugués del nacimiento. Quisieron crear también una nueva lengua. El dinero se guardó en un fondo común y solo se utilizaba como vehículo transaccional. Bueno, como que otra cosa lo va a usar. La tierra era de todos. Como había riesgo de ataques piratas, se construyeron defensas, se eligió a Misón gobernador, a Caraccioli secretario de Estado, y no hubiéramos tenido más noticias de esta comunidad, realmente, si no hubiera aparecido un capitán, un personaje, el capitán Thieu, que era un pirata verdadero, del cual ya hablaremos, estuvo en otros lugares. Un pirata profesional, no tenía ninguna cuestión libertaria en el marote. Con autorización del gobernador de las Bermudas, navegaba por el Índico, trabajando de pirata contra pirata, y gracias a Thieu se tuvo noticia completa de cómo terminó aquella colonia de Misón. Parece que establecida la colonia Misón al mando de un barquito que habían hecho con lo que quedaba de la fragata Victoria, le pusieron Liberty, o Liberty será, aquí está escrito con I latina, es Liberty evidentemente. Hizo algunas expediciones, ¿no? Un barquito hicieron. ¿Para qué? Y bueno, para aprovisionarse, y en una de esas navegaciones se cruzó con el capitán Thieu. El encuentro fue bueno, Misón lo invitó al capitán Thieu a la colonia, le ofrecieron quedarse con el cargo de almirante guardacostas a cargo de la defensa, pero Thieu se rehusó. Los encuentros se sucedieron, cada tanto, entre viaje y viaje, Thieu pasaba por allí. En el último de esos encuentros, Thieu iba a Libertalia y se encontró en el camino con el barquito, con el Liberty, que también iba para allá. Y cuando llegaron, ambas naves, observaron con horror la ausencia de todo signo de vida en las playas. Las chozas quemadas, las cosechas arrasadas, el suelo ocupado por el cadáver de todos los amigos, incluso la esposa de Misón, ¿no? Y Caraccioli, el fraile Caraccioli también estaba muerto. Cuando vio eso, Misón, imagínese, ¿no? El sueño de su vida destruido, resolvió alejarse de allí para siempre. Y cuenta el capitán Thieu que él vio al barquito. ¿Y quién fue quien aniquiló? Y no sabía, no sabía. Thieu también se fue.
con su barco. Y lo siguió un rato, lo siguió algunos días, ¿no? Parece que Tew cuenta que Mason quería ir a Nueva Inglaterra. Cuando se acercaron a las latitudes del Cabo de Buena Esperanza, vino una terrible tormenta, que son muy frecuentes allí. Los dos barcos empezaron a bambolearse de un lado para otro, y en un momento dado el barquito de Mason dejó de verse para siempre. Cuando Tew arribó a Inglaterra, hizo un informe sobre el naufragio del Livere, allá en el año 1730. Y así terminó la utopía de Mason, ¿no? No solo la utopía de Mason, sino la vida de Mason. No me diga que no es una historia muy linda, sí, la de un pirata ladrón con ideas justicieras, ¿no? Pero contiene también una alegoría involuntaria, nuestro propio relato. Mientras referimos los hechos, nos damos cuenta de que también es una alegoría de los intentos pacifistas que se han hecho, que chocan siempre con la imposibilidad del no conflicto, ¿no? La vida es tan compleja que la guerra a veces es inevitable. Pero, bueno, la fatalidad u otros hombres que no están dispuestos al asunto impiden la utopía, pero aquí viene esto. También el utopista tiende a considerar como enemigos a todos aquellos que no comparten esa utopía. Cada ciudadano que se niega a marchar en la dirección prevista por el utopista, disculpen la involuntaria rima, debe ser aniquilado. Quiere decir que una utopía no es una buena garantía de paz. Por el contrario, es una garantía de permanente conflicto. Entonces me dirá usted, ¿qué tiene de bueno la utopía? Lo que tiene de bueno es que es intensa, y que es una fuerza que aglutina y que puede unir a un pueblo que por ahí está hecho trizas o desperdigado. Y lo que tiene de malo es que es lo que yo acabo de decir, más algunas otras cosas. Por ejemplo, que para tener una utopía hay que creer que el mundo es perfectamente explicable y susceptible de ser descrito con precisión, y que tiene una evolución que se puede discernir. Eso ya es mucho pedir. Pero, en segundo lugar, una utopía no admite cambios de idea. Si sucede una catástrofe, se alteran los mares, se alteran las cosechas, se alteran las circunstancias sociales. La utopía sigue en pie lo mismo. Y eso tiene algo de patológico. Pero algún día hablaremos de utopía, y algún día escucharemos, quizá dentro de un momento, el tango con que habíamos pensado ilustrar esta charla, a la que ilustraremos como demostración de que el no conflicto es casi inevitable con este noticiero.